Evangelización. Confraternización. Edificación. Únete a los que cambian el mundo, una persona a la vez, en La Guía Juvenil. Que Dios les bendiga, hermanos y hermanas líderes y lideresas de células juveniles. Sean bienvenidos una vez más a este programa de La Guía Juvenil, en el cual ahora vamos a estar desarrollando un nuevo tema que vamos a estarlo impartiendo este próximo sábado. Para lo cual hemos invitado a un pastor que nos pueda apoyar en el análisis y en la interpretación de este tema y de la palabra de Dios. Así que le damos la bienvenida a nuestro pastor, hermano Roberto Santos. Bienvenido. Muchas gracias, hermano Oscar. Es una bendición estar con ustedes. Amén. Bueno, el tema para este próximo sábado lleva como título Uzías, rey de Judá. En esto vamos a abordar dos puntos muy importantes, para lo cual vamos a pedirle ayuda al hermano. Pero antes tenemos que leer la palabra de Dios. Así que, hermano. Amén. La lectura corresponde a hacerlo en el segundo libro de Crónicas, capítulo 26. Y leemos el primer versículo que dice: todo el pueblo de Judá tomó entonces a Uzías, que tenía 16 años, y lo proclamó rey en lugar de su padre Amasías. Amén. Gracias, hermano. Bien, el primer punto que se va a desarrollar en este tema es una edad responsable. Hermano, sabemos de que en la actualidad la sociedad a veces quizás como critica o señala de una manera incorrecta a los jóvenes, tradicionalmente porque se les considera o se nos considera como personas que no tomamos buenas decisiones o quizás somos un tanto haraganes o que no somos responsables. Sin embargo, en el pasaje bíblico que hemos estudiado y que de hecho les invitamos a los líderes y lideresas que lean todo el capítulo para que puedan empaparse de este tema, vemos a un rey que tenía 16 años, pero aún así cumplió muchas funciones que son muy importantes. ¿Nos puede explicar acerca de eso, hermano? Claro que sí. Como bien lo decía usted, a veces se piensa que los jóvenes no tienen cierto grado de responsabilidad. Responsabilidad es, o ser responsable, cuando uno busca el significado de esta palabra, dice que es consciente de sus obligaciones y actúa conforme a ellas. O sea, una persona responsable es aquella que está consciente de cuáles son sus obligaciones y que actúa conforme a ellas. La responsabilidad no solamente debe ser puesta o llevada por los adultos. Aquí hay un ejemplo de un joven de 16 años que asumió una gran responsabilidad, porque si ser líder de jóvenes, ser supervisor de un sector, ser pastor, conlleva responsabilidades, ya no se diga ser un rey y sobre todo a una edad temprana como lo es a los 16 años. Entonces, cuando se habla en el primer punto de una edad responsable, Uzías asciende al trono en sucesión de su padre debido a la dinastía davídica, y según las crónicas, el rey Uzías agradó a Dios. O sea, empezó bien. Empezó haciendo muchos cambios para el reino de Judá, el reino del sur. Se apoyó en Dios, hizo crecer el territorio, agrandó la ciudad, hizo mejoras muy importantes, tuvo guerras muy importantes en las cuales él se apoya en el Señor, hace lo que a Dios le agrada. Y esta es una muestra de que no importa la edad que nosotros tengamos, es posible agradar a Dios. Y Pablo le decía a Timoteo, Timoteo era una persona relativamente joven en el contexto de ese tiempo, y Pablo le dijo a Timoteo: ninguno tenga en poco tu juventud. Las traducciones modernas dicen: nadie te menosprecie por ser joven, porque la tendencia de los adultos es esa. ¿Qué me va a enseñar usted? Yo recuerdo
yo empecé de líder a los 16 años. Entonces, y líder de célula de adultos, porque las células juveniles eran pocas en ese tiempo, ¿no? Pero yo me sentía un poco retraído, cohibido, temeroso, porque en la célula de adultos habían ya hombres de mayor edad, ancianos, hombres de experiencia, ¿verdad? Entonces, es por demás que los seres humanos no nos sintamos un poco temerosos ante el desafío que se nos presenta. Gracias a la ayuda del Señor, pues hemos logrado salir adelante. Incluso al ministerio entré siendo relativamente joven, 28 años, comparado pues a los consiervos que tenía en ese tiempo. Entonces, la responsabilidad no importa la edad. O sea, debemos de asumir ese papel de responsable, un joven responsable, una jovencita responsable en todas las áreas de nuestra vida, y hasta cierto punto los padres para eso nos están preparando, ¿verdad?, en la vida, para que nosotros podamos estar conscientes de las obligaciones que tenemos y actuar conforme a ellas. Amén. Definitivamente, hermano, una característica que tenía Uzías era la responsabilidad. Era un joven que estaba determinado a hacer algo y por supuesto que era usado por Dios. Entonces ese es un mensaje muy importante y medular desde este punto, en el cual a los jóvenes, y sobre todo, ¿verdad?, si son cristianos, que deben de motivarse a ser responsables, a ser determinados, y de esa manera van a poder cumplir sus metas, sus sueños, porque es una preocupación que a muchos jóvenes les da, ¿verdad? Es correcto, porque la vida nos presenta desafíos. Hay desafíos a cada instante, ¿verdad? No es lo mismo tener 8 años a tener 16. No es lo mismo al tener ya una responsabilidad universitaria o al empezar a entablar o establecer un hogar, por ejemplo. O sea, cada etapa de nuestra vida conlleva responsabilidades, desafíos, y allí es donde es importante rodearnos de las personas idóneas. La Biblia dice que el que ande entre sabios será sabio. Y gracias a Dios, pues primeramente, Uzías se apoyó en Dios, pero también se apoyó en personas sabias que lo pudieran guiar, que lo pudieran corregir, que lo pudieran instruir, porque Dios creó al ser humano no para ser ermitaño, sino para vivir en comunidad, para que nosotros podamos, como la Escritura lo dice, 2 son mejor que 1. Porque si uno cae, el otro lo levanta. Todos tenemos virtudes y defectos. Y una de las virtudes que podemos señalar en este rey es que asumió esa responsabilidad con dedicación, con esmero, con mucha entrega hacia Dios, que es lo principal en la vida, no solo del joven, sino de todo ser humano. Amén, muy bien. Bueno, el reto ahí está, hermanos, en el cual la responsabilidad debe de ser en todos los ámbitos, en los jóvenes, y no solo exclusivamente en los jóvenes, sino que también a lo largo de la vida. Bien, hermano, vamos a pasar a un segundo punto en el cual vamos a hablar acerca del orgullo del rey. De manera asombrante, hermano, este rey Uzías en la edad temprana, es decir, a los 16 años, se caracterizaba por ser responsable, porque era alguien que tenía determinación y se dejaba usar por Dios. Sin embargo, todo eso que Dios lo iba galardonando, lo iba bendiciendo y lo iba dando victorias en las diferentes guerras que él iba realizando, todo eso en alguna medida lo llenó de orgullo, lo llenó de soberbia. En primer lugar, hermano, quisiéramos saber qué es orgullo y cómo eso puede afectar a la juventud. Claro que sí. El significado de orgullo dice que es el exceso de estimación hacia uno mismo y hacia los propios méritos por los cuales la persona se cree superior a los demás. Mencionaba anteriormente de que todos los seres humanos tenemos virtudes y defectos, todos, sin excepción. Y la virtud de Uzías se vio opacada por este defecto del orgullo. Cuando uno lee los primeros 10 versículos, uno ve que tuvo victorias, tuvo éxito,
Pero el versículo 16 dice que él cometió un gravísimo error y es tratar de ofrecer, entró al lugar santo en el templo, algo que no le correspondía a nadie más que a los sacerdotes. O sea, no podía entrar un laico, no podía entrar él como rey, porque no era su papel. Entonces, a veces la tendencia de los seres humanos es que cuando ya nos sentimos capaces, cuando ya nos sentimos fuertes, yo ya no necesito orar, yo ya no necesito ir tanto a la iglesia, porque nos volvemos expertos en X área de nuestra vida, conocimiento, etc. Entonces, Uzías se fue fortaleciendo, de tal manera que comete este error de no darle la gloria a Dios, porque con esta acción que él cometió, no le estaba dando la gloria a Dios. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 31, dice que todo lo que hagamos sea para la gloria de Dios. O sea, todo. Hay alabanzas que nos instan, nos recuerdan, como aquella alabanza que dice, todo se lo debo a Él. O sea, el joven tiene la oportunidad de prepararse, salir adelante, que nuestros hijos puedan aprovechar oportunidades que quizás nosotros no tuvimos, como una carrera universitaria, como tener su propio vehículo, comprar su casa, etc. Pero que llegando a cierta altura de nuestro éxito, no caigamos en el error del orgullo. Todos tenemos orgullo. Todos los seres humanos tenemos onzas, algunos libras de orgullo, ¿no? Y sabemos que una persona orgullosa no cae bien, ¿verdad? Choca. Entonces Dios mismo dice en su palabra que al altivo Él lo ve de lejos. Romanos capítulo 12, versículo 3, dice, por la gracia que se me ha dado, les digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe de tener. O sea, yo no me debo de creer superior a los demás por la posición que tengo, porque Dios me ha permitido estar en esta posición no para creerme superior o volverme capataz de los demás, sino para servir, para ser servidor. Y Cristo nos dio ejemplo de servicio. Entonces, el orgullo es algo que está en nuestra naturaleza caída, pero que la otra naturaleza, que es la naturaleza del Espíritu, donde el fruto del Espíritu es humildad, nos debe de mantener los pies sobre la tierra, como decimos, para que nosotros no podamos despreciar o menospreciar a los demás por los logros que yo he obtenido. Realmente Uzías tuvo ese gran error. Correcto. De poder asumir una responsabilidad que realmente a él no le competía, porque pensaba que estaba preparado. Pero sabemos de que Dios nos usa en diferentes áreas y que también debemos de reconocer que tenemos límites y que siempre nosotros debemos de darle la gloria a Dios. Y ese fue un gran problema en el cual Uzías pues se equivocó. Y es algo que nosotros debemos de evitar y de impartírselos a los jóvenes. Así es. Ser ejemplo a los demás con la ayuda del Señor. Como lo decía, tenemos virtudes y defectos, pero que el nombre de Dios pueda ser glorificado en nuestra vida, en la vida de los líderes, lideresas, de los supervisores, de nosotros los pastores, de los servidores, de los padres de familia, etcétera, ¿no? Porque es importante agradar a Dios. Y yo no dudo que ese es el deseo primordial de todo creyente, agradar a Dios, servirle con pasión y quizás resaltar el tercer punto que habla del ejemplo de Uzías, o sea, ver cómo el ejemplo de este rey empezó bien, asumió su responsabilidad, logró muchos objetivos, muchas conquistas, pero un error
lo llevó a vivir aislado, porque el Señor lo castiga con lepra. O sea, y era una enfermedad. Usías gobernó 52 años. O sea, fue muy largo. Es uno de los reyes que su periodo de gobierno, su reinado, fue largo. Pero debido a este error, que el Señor lo castiga con lepra, a él lo tienen que aislar. Él vivió en una casa aparte, donde le iban a dejar su comida. O sea, él vivió solo. Terminó los años de su vida solo, ¿verdad? A causa de ese error. Entonces, así como Usías nos sirve de ejemplo, Oscar, hay muchas personas a nuestro alrededor que nos sirven de ejemplo. Y que uno, como lo dice la Escritura, examinadlo todo y retened lo bueno. ¿Por qué? Porque todos tenemos defectos. Entonces, nuestros padres cometieron errores. Quizás nuestro líder comete error. Quizás vemos errores en nuestro supervisor. Quizás vemos errores en el pastor de zona, en el pastor coordinador de distrito, etc. Pero que eso no nos desanime, sino que nos ayude a poder ser mejores, a poder aceptar, asumir con responsabilidad el llamado, el compromiso que Dios nos ha hecho a cada uno de nosotros. Amén, hermano. Realmente con Usías tenemos, como trata el tercer punto, un ejemplo de Usías. Tenemos esa manera en la cual Dios, a través de su palabra, en una misma persona, nos habla de dos caminos. Uno, de la responsabilidad y de los beneficios que trae el que nosotros seamos responsables, y por otro lado también el que nosotros seamos orgullosos. Como dice la palabra de Dios, que Él exalta al que se humilla, pero hace también lo contrario, ¿verdad? Que Él humilla a aquellos que se enaltecen. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado, y que en cualquier posición de liderazgo que estemos, ya sea dentro de en las escuelas, en las instituciones, en las universidades o en el trabajo, siempre no debemos de olvidar de darle la gloria a Dios. Amén. Bueno, hermano, algo para ir finalizando ya, algún mensaje específico que le quiera dar a los jóvenes. Claro que sí. El pecado del orgullo puede anular todo esfuerzo que uno haya alcanzado en la vida. Como ya lo hemos explicado, los logros que este rey hizo se vio opacado porque no pudo disfrutarlos. Hay personas que no pueden disfrutar su éxito porque se encuentran solos, perdieron familia, perdieron hogar, perdieron a sus padres. Vivimos en un mundo donde está lleno de tragedias. Jesús lo dijo, cada día trae su preocupación. Pero allí es donde debemos de aprovechar cada momento, cada instante. Debemos de aprovechar la vida, debemos de aprovechar si tenemos a nuestros padres con vida, debemos de aprovechar la hermandad entre los jóvenes miembros de la célula, el poder reír, el poder disfrutar, el apoyarnos los unos a los otros. Debemos de aprovechar la oportunidad que Dios nos da. Dios nos ha elegido y Dios nos ha llamado no porque seamos mejores que las otras personas o porque en nosotros haya cualidades extraordinarias. No, sino que la Biblia dice que ha sido el puro afecto de su voluntad. Entonces mantener esa humildad, mantener nuestra dependencia a Dios, contar con las personas idóneas, pedir ayuda. Pablo mismo decía a los filipenses, yo mismo decía él, no pretendo haberlo alcanzado ya. Una cosa hago, dice, me olvido de lo que queda atrás. Este sábado se nos presenta un nuevo desafío. Terminó la célula, vendrá un nuevo desafío, que es la siguiente semana. Y ahí es donde, como líderes, como anfitriones, como supervisores, todo el equipo celular, debemos de asumir con responsabilidad el llamado que Dios nos ha dado. Buscar de Dios, congregarnos, orar, leer la palabra del Señor, buscar las almas, prepararnos con anticipación,
no caer en el error que quizás hemos visto en el pasado de muchos líderes o personas que estuvieron en el liderazgo, que el orgullo llegó a sus corazones y dijeron, no, el tema es fácil, yo ¿para qué lo voy a estudiar? ¿Para qué me voy a preparar? No, mis jóvenes llegan solitos a la iglesia, a la reunión, o van solitos a la iglesia, se suben al bus, ¿para qué los voy a ir a buscar? No, es un trabajo en equipo, es un trabajo que debemos de asumir con toda responsabilidad para tener éxito. Dios nos exaltará, Dios nos usará y Dios nos pone este ejemplo y otros que hemos venido estudiando y los que faltan para que nuestra vida pueda ser mejor y guardarnos del orgullo. Porque recordemos a aquel querubín protector, Oscar, ¿verdad? Que era hermoso, dice. Cuando fue creado hubo fiesta, pero dice en Ezequiel 28, hasta que se halló en ti maldad, dice. ¿Y cuál fue la maldad? El orgullo. Querer quitar a Dios de su trono para asumir Él esa responsabilidad. Y hoy es nuestro adversario, hoy es Satanás, hoy él vive en vergüenza, está derrotado, se presenta como campeón, pero es un derrotado a causa del orgullo y como él fracasó, quiere que los jóvenes fracasen, quiere que nosotros los que estamos en el liderazgo fracasemos a causa del orgullo, porque la gente no se acordará de los logros, sino de ese error. Y quiero cerrar con esto. Eclesiastés dice que una mosca muerta en el perfume arruina la fragancia, arruina el perfume. Así dice la Biblia, es una pequeña locura en la vida del ser humano. ¿De qué nos acordamos de Uzías? Fue el rey que Dios lo castigó con lepra. ¿De qué queremos que la gente se acuerde de nosotros? Era aquel joven. Sí es cierto, porque a veces no nos acordamos del nombre, sino de las características. Aquel joven morenito, aquel joven chelito. Sí, el que logró su título universitario. Sí, pero ¿qué pasó con él? Entonces, lastimosamente, esa mosca muerta, ese error nos puede afectar. Por eso Pablo dijo, el que piensa estar firme, no se descuide. Amén. Bueno, hermano, realmente este es un tema bastante interesante, importante, no solo para los miembros jóvenes, sino que también para el líder como tal, y bueno, para todos, ¿verdad? Entonces, muchísimas gracias, hermano, por su tiempo tan valioso, por habernos acompañado y para darnos esa luz que realmente es lo que nosotros debemos de impartirles a los jóvenes este próximo sábado. Así que muchísimas gracias, líderes y lideresas juveniles. Esperamos que este sábado les vaya bien y que el Señor les bendiga. Amén. Dios les bendiga a todos. Evangelización. Confraternización. Edificación. Únete a los que cambian el mundo, una persona a la vez, en La Guía Juvenil.